Bueno, me dicen que está en línea a esta hora de la tarde Fernando Rojas. Fernando es hijo de Juan Carlos Rojas, exministro de Desarrollo Social de la provincia de Catamarca. A comienzos de diciembre se lo encontró sin vida. La primera información decía que había fallecido. Luis Barrionuevo fue el primer dirigente a nivel nacional que advirtió que se trataba de un asesinato, teniendo en cuenta que también Rojas era secretario general de UTGRA, el gremio de los gastronómicos, justamente allí en la provincia de Catamarca. Fue el propio Fernando quien halló sin vida en el piso del patio de su casa, como parte de un aparente accidente casero, a su propio papá. Vino la primera autopsia, vino una segunda autopsia y vino la confirmación de lo más temido y lo peor por parte de la familia, que ahora está pidiendo por justicia y porque se esclarezca el caso. Fernando, un abrazo. Paulino Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paulino. Acá estamos ya preparándonos para hoy. Dentro de unas poquitas horas vamos a estar realizando una nueva marcha con pedido de justicia de mi papá y bueno, también con el lema de basta de impunidad y que se busquen a los responsables y no a perejiles. Yo hice una pequeña introducción. Tu papá tenía 73 años, ¿verdad? Sí. Yo hice una pequeña introducción que, en rigor de la rigurosidad, me gustaría que le pongas o le saques lo que consideres pertinente. A ver, es una persona muy conocida acá en Catamarca, que cuando ese domingo a mi papá yo lo encuentro muerto, el primer policía que llega a la escena, le digo, por favor, el que está ahí es mi papá y es un ministro de acá del gobierno, así que traten de hacer todo con lo mejor posible y la delicadeza, porque es un miembro del gobierno, un ministro, le digo. Inmediatamente nosotros nos sacan afuera y a partir de ahí interviene la justicia. Fueron minutos que yo vi el cuerpo de mi papá, había algo que no me cerraba de la cara. No observé los golpes en otras partes del cuerpo porque la verdad que estaba choqueado, mis hermanas afuera también. Y bueno, ese fue el único momento que pude ver el cuerpo de mi papá, la cara. De ahí fue un cajón cerrado que nosotros nos entregaron y empiezan todo este tipo de especulaciones. A medida que nosotros íbamos tratando de hablar con la justicia, con la gente que estábamos dando testimoniales, hacíamos referencia a los golpes de la cara de mi papá, que no nos parecía muy extraño que eso sea una muerte natural, y bueno, siempre la respuesta de la justicia son productos de la caída, es normal. Definitivamente no parecieron normal. Hubo una primera autopsia, pero luego una segunda autopsia 24 horas después, si mal no recuerdo el 5 de diciembre, que alumbró ya hematomas, golpes. Por lo tanto, sí, la carátula pasó a ser efectivamente, o ustedes pretenden que sea asesinato, homicidio, ¿correcto? Por supuesto, sí. Acá hubo una situación ese día domingo que se lo estaba velando a mi papá en el gremio de gastronómicos, donde se encontraba el dirigente Luis Barrionuevo. Bueno, él, a diferencia de la familia, tenía una información que nosotros no la teníamos. Tenía un informante dentro de la morgue, donde le pasó el dato de que mi papá tenía un golpe en la cabeza y que aparentemente no hubiese sido una muerte natural. Era una información que la estaba manejando él, ni siquiera la justicia de Catamarca tenía esa información. Hasta ese entonces era una muerte natural y bueno, al día siguiente Luis Barrionuevo en los medios nacionales y provinciales sale a decir bueno, que nuestro padre murió por un golpe en la cabeza, aparentemente por un asesinato. Así que lamentablemente nosotros no podíamos obtener esa información, inmediatamente se decreta el secreto de sumario y más de un mes y medio estuvimos en esa situación, no podíamos entender cuáles eran los motivos de la investigación o por dónde iban, hasta que logramos ser parte querellante de la actuación del crimen de mi papá, y bueno, nos empezaron a entregar de a poquito el expediente, y había una negación de querer entregar la foto a la familia. Pasaron casi más de 3 meses y medio hasta que logramos obtener la foto y otra parte del cuerpo del expediente, y ahí nos encontramos con esta situación que ya es la que teníamos sospecha, pero no teníamos la evidencia. O sea que ahora tienen la evidencia de los golpes, tienen la evidencia de que hubo un asesinato. Es una imagen que nosotros la ponemos blugueada, pero es muy fuerte, que da cuenta de que no hay un accidente natural que termina con la vida de tu papá
Y efectivamente, de todas maneras, en la primera autopsia, donde interviene Daniela Miranda, Sí. asistida por Ricardo Tapia, del Cuerpo Interdisciplinario Forense, hay una perito de parte, Marina Laura Andrada. ¿La habían contratado ustedes? Es una señora que en realidad se presentó en el lugar ese día domingo, era conocida del gremio de gastronómico y pertenecía a las filas del señor Luis Barrionuevo, digamos al mismo partido de Luis Barrionuevo. Esta señora actualmente creo que es diputada. Entonces, al ser una persona conocida del ambiente, nos hacen una pregunta a ver si ella podía participar del mismo. Y bueno, nosotros choqueados en esa situación, no teníamos por la cabeza una persona en sí que pueda tomar esa determinación y participar de lo mismo. Así que bueno, nos recomiendan eso y decimos, bueno, vaya, porque hasta ese punto nosotros no sabíamos que era una muerte violenta. Nunca nos imaginamos que a nuestro Se estaban padre, procesando el duelo, la muerte de tu papá, en una tratando de circunstancia entender qué pasó. inimaginable, Sí. tratando de entender qué pasó. Aparece alguien que tenía alguna vinculación, algún tipo de relación, y dicen, bueno, sí, hágalo, y ya. Y Por finalmente, supuesto, sí. Por supuesto, fue de esa manera. Ese día en la casa, cuando se supo que mi padre había muerto, pero no sabían los motivos, se llenó de gente, fue impresionante. Gente del ambiente del trabajo de él, conocidos. Así que bueno, hubo muchísima gente y en el velorio se duplicó mucho más esa cantidad. Fernando, lo último que me gustaría preguntarte es, ¿qué sentís a 3 meses y medio? Sos el hijo de alguien importante, que fue ministro, que encabezó un gremio, que probablemente fruto de esos recursos y esas amistades, la de Barrio Nuevo incluido, llegás a esta instancia en medio del oscurantismo que impregnó la investigación, el secreto del sumario y la muerte de tu propio papá. Es una provincia que a todos aquí nos hace recordar a viejas épocas, a Soledad Morales. O sea, definitivamente entendés que hay patrones de conducta que pueden ser similares. Perdón por la analogía, las comparaciones son tediosas y siempre malas, pero las hago casi por naturalidad. A ver, tenemos una similitud con el caso de María Soledad Morales, que actuó un fiscal que era nuevo, digamos, en el lugar. Lo mismo pasó en este caso de María Soledad Morales, un fiscal nuevo. En el caso del fiscal que tuvimos nosotros, que participó la primera vez, tenía 6 meses y no llegó a su puesto por un concurso, sino que fue puesto a dedo por el gobierno. Entonces, bueno, suceden este tipo de cosas. Y después, lo que nosotros, una vez que presentamos las fotos en la conferencia de prensa, notamos que fue un antes y un después ante la situación, porque dejamos en evidencia la justicia, que no era como ellos decían, que habían hecho todo correcto, ¿sí? Y también, bueno, expresar el dolor y lo raro de que el señor Barrionuevo, que fue por años amigo de mi papá, dio la noticia, pero bueno, después tomó un vuelo a Buenos Aires y nunca más habló del caso, hasta después de la foto, donde salió como primera medida con los tapones de punta a criticar a la familia y que el asesinato de nuestro padre estaba dentro del entorno de nosotros. Cosa que si eso hubiera hecho, nosotros ya estaríamos detenidos por la justicia de Catamarca, y eso no sucedió. Qué fuerte, ¿no? Es fuerte. Justamente nosotros, a medida que van pasando el tiempo, vamos estudiando el expediente, tenemos gente que está colaborando con la investigación porque tuvimos que tomar esas medidas, y nos vamos encontrando con muchas sorpresas que, como fue siempre que nosotros apuntamos, desde gastronómico, mi papá tuvo muchos años trabajando en el gremio, nunca tuvo un problema, entra a desarrollo social y no completa el año y termina en esta situación. Entonces, lo primero que pensamos nosotros es desarrollo social. A medida que nos vamos entregando el expediente y vamos leyendo las testimoniales de las diferentes personas que van testificando en el mismo, encontramos maniobras fraudulentas en desarrollo social, faltantes de mucho dinero de la gestión anterior, pérdidas de bolsones. Había una situación que mi papá estaba pasando, digamos, en una situación muy mal y no quería ser partícipe quizás de esa situación. Quizás por eso lo tuvieron que callar. Lo tuvieron que callar. O sea, usted entiende que lo mataron por el cargo que tenía y por, en todo caso, la sana administración que quería aplicar en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Eso dice? Por supuesto, sí, mi papá renegaba mucho porque llegaban mercaderías, ¿sí? o ingresos, digamos, para ser repartidos a los más necesitados,
se daba vuelta a mi papá y hay cosas que se perdían, ¿sí? Hasta los mismos proveedores le mandaron fotos que gente que pertenecía a la gestión de él le sacaban, digamos, las cosas que eran para la ayuda de la gente necesitada. Recuerdo que mi papá ingresó a Desarrollo Social no con un gabinete puesto por él, sino por un gabinete impuesto por el señor Valle Nuevo. Y bueno, hoy estamos en esta situación que nunca se quiso investigar sobre desarrollo social, siempre se quisieron investigar sobre la familia, y estamos a una situación de que demostramos la foto y empezamos a tocar un poco más el faltante de plata que figura en los expedientes. Hoy se está relacionando a causa de gestiones anteriores, posiblemente con maniobra, con financieras que acá hace un tiempo atrás se usó plata digamos, del Estado para poder ser aplicadas en financieras, en criptomonedas, y todo eso creo que es lo que están tratando de tapar. Lamentablemente mi papá estuvo en un lugar que no tendría que haber estado. Eso lo lamentamos nosotros, no tendría que haber estado, porque una persona que nació muy humilde, una persona que nació en situación de calle, y así fue prosperando su vida, su bienestar, y fue una excelente persona. Que a mi papá lo dan vuelta y no le encuentran nada. Se fue, se murió y no se llevó nada. Es así la realidad. Un abrazo, lamento enormemente lo que les tocó atravesar. Saludo a la Gracias. distancia, muy gentil. Gracias, muy amable. Gracias. Dolor